Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos dando comienzo a un programa más de un instante con las Sagradas Escrituras desde la radio Pinamar, y saludo a mi hermano Pablo que me acompaña el día de hoy. Muchas gracias, les saludo, que Dios les bendiga grandemente. Bien, estamos estudiando ya hace varias semanas el Evangelio de Mateo y hemos tratado de hacer un estudio sistemático, entendiendo que nuestro tiempo en radio es limitado. Por lo tanto, tratando de hacer un énfasis lo más profundo posible en aquellos aspectos que son, bueno, todo es relevante en la palabra de Dios, pero justamente tenemos que buscar eso que el Señor quiere más profundamente enseñarnos por medio de este Evangelio. Estamos en el capítulo 5 y ya nos estamos acercando al final de este capítulo, donde hemos visto, hemos leído, ¿no es cierto?, y nos estamos informando acerca de el Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo habla acerca de estas bienaventuranzas con las que parte el capítulo 5, pero a lo largo de este capítulo, que es bastante extenso, casi 50 versículos, está desarrollando varios temas que tienen que ver justamente con nuestra vida diaria. Son temas eminentemente prácticos. Jesús y la ira, habla el Señor acerca de la situación del adulterio, el divorcio, en fin, los juramentos, la posición frente a la ley, nuestro trabajo, por así decirlo, como hijos de Dios, siendo sal y luz del mundo. Y llegamos aquí a la última sección de este capítulo 5, de esta extensa enseñanza que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Estaban los 12, pero había también un grupo mucho más grande, reunido en una de las mesetas de la Galilea, ¿no es cierto?, donde le estás enseñando estos pasajes, donde le está enseñando estas palabras. Y llegamos, Pablito, al capítulo 38, vamos a ver hasta el versículo 48, donde realmente aquí la cosa se nos pone, humanamente hablando, cuesta arriba. Dice entonces el capítulo 5, versículo 38, «Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendríais? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Bueno, tremendo pasaje. Salta inmediatamente a la palestra del versículo 38 y otra vez la expresión «oísteis que fue dicho». Ya lo tratamos en programas anteriores. Esta expresión no significa que Jesús está rechazando la ley mosaica, sino que lo que está Jesús rechazando es la tergiversación que a lo largo del tiempo la tradición rabínica introdujo dentro de la ley mosaica, haciéndola, ¿no es cierto?, objeto principalmente de muchos más requisitos, ¿no es cierto?, principalmente mediados por rituales que de alguna manera buscaban cumplir esto que resulta tan terrible. Entonces también esa ley del ojo por ojo y diente por diente es una ley que se entiende, porque es una ley que está en la Biblia, ¿no es cierto?, pero es una ley que se entiende a la luz de la prerrogativa de las autoridades de ejercer una justicia restitutiva, una justicia en la cual lo que se dañaba era lo que se pagaba, por así decirlo. Entonces,
más o menos, hoy día nuestra justicia es de carácter punitiva, vale decir que se paga con un régimen carcelario, en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, el daño o la infracción que alguien comete a otra persona dentro de la sociedad. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero me quedó muy marcado cuando una mujer, una persona, ¿no es cierto?, que le entran a robar a su casa y le roban ese entonces lo más preciado, que era su televisor. Y bueno, y al tiempo después llaman a la mujer y le dicen efectivamente que ya atraparon al ladrón y que bueno, que ya está en proceso para que lo metan preso. Entonces ella dice, bueno, ¿y mi televisor? ¿Quién me lo devuelve? ¿Me entiendes? O sea, no siempre se recuperan las especies, pero el propósito de la justicia no es tanto la restitución como lo es, ¿no es cierto?, la cárcel o el régimen carcelario. En el caso de la ley mosaica que Dios entregó, ¿no es cierto?, era una ley netamente restitutiva. O sea, dice, por supuesto, el que mata una gallina tiene que devolver la gallina y así sucesivamente, e incluso en algunos casos la devolución tiene un excedente, digamos, por decirlo de alguna manera, a favor del que ha sido dañado. Entonces, a eso se refiere, no es la interpretación que los fariseos le dieron, que era el chip libre, por así decir, para vengarse. Claro, o sea, no regulado bajo ningún estamento, sino solamente me hicieron algo, yo inmediatamente respondo en medida de lo que me hicieron. Eso es lo que se conoce como la ley del talión. La ley del talión, correcto. Entonces, esa es la principal, digamos, tergiversación que hacen los fariseos a lo largo del tiempo. No es que lo hicieron precisamente cuando Jesús aparece en escena, sino que estamos hablando de varios siglos de acumularse tradiciones y sobre todo manipular estas tradiciones en función de los deseos malignos de quienes lo hacían. Entonces, cuando Jesús está diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, lo que está diciendo, oíste que fue dicho que te puedes vengar y hacer tu propia justicia en función de lo que te hicieron, pero yo te digo que no, que lo que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto?, ahora ya como cristianos, es no resistir al malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí viene lo sobrenatural del tema, ¿no es cierto? Hablábamos recién de que la justicia mosaica implicaba el hecho de la prerrogativa de las autoridades de ejercer una justicia restitutiva. Pero el Señor Jesucristo está colocando un estándar, ¿no es cierto?, de amor absolutamente sobrenatural, porque nos está diciendo que no solamente renunciemos a nuestra restitución, sino que además seamos capaces de dar aún por sobre esa restitución a quien en un momento determinado nos ha ofendido. Es una forma de hacer que el corazón de los hijos de Dios sea completamente transformado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el ejemplo supremo de lo que significa no solamente darnos algo que no merecemos, sino que Él asumir el costo de la justicia que nos recaía a nosotros sobre esa cruz y además darnos no solamente la paga del pecado, sino que además darnos la vida eterna. Ese es un poco el concepto que el Señor quiere plasmar en el corazón de sus hijos, que es absolutamente diametralmente opuesto a la concepción farisaica de buscar venganza cuando hemos sido dañados. Bueno, también es importante notar que lamentablemente muchas veces se toma este pasaje como también se ve desde la perspectiva que nosotros como cristianos tenemos que dejarnos atropellar por cualquiera que quiera pasar por encima de nosotros. Y realmente ese no es el sentido del pasaje. Tampoco es el sentido. Claro, es como usted lo decía, o sea, que nosotros tenemos que tener una predisposición que a pesar de que nos hagan daño, nosotros tenemos que tener una actitud entendiendo que Dios permite que ocurran esas cosas. Ahora, como dice un refrán por ahí que he oído,
hay que ser manso pero no menso. Así es. Y lo mismo ocurre, o sea, en un caso paralelo a este pasaje, cuando al Señor Jesucristo se le está increpando, ha sido tomado preso y está frente a los sacerdotes, ¿cierto? Y en un momento determinado le golpean su mejilla y él dice, oye, si he hecho algo malo, dime, pero si no, ¿por qué me está golpeando? O sea, el mismo Señor Jesús, siendo el varón perfecto, no teniendo pecado, y siendo quien nos enseña esta verdad referente a nuestra actitud frente a una ofensa en contra nuestra, Él está diciendo y tomando una actitud correcta, es decir, Él no está poniendo la otra mejilla, por así decirlo, pero está recibiendo el castigo, que no se lo merecía, pero a la vez está dando a entender que en su condición Él no merecía ser castigado. Uh-huh. Lo mismo ocurre con Pablo, también algo muy similar cuando se le toma preso y se le golpea a Pablo y Pablo hace valer su derecho de ciudadano romano. Así Entonces, vemos que esto no tiene que ver con dejar que a uno como cristiano lo atropellen, le pasen por encima o realmente le hablen de manera peyorativa, sino que realmente es una actitud frente a algo que nos está ocurriendo. En este caso, cuando dice viene alguien malo y te hiera una mejilla, vuélvele también la otra. En realidad lo que se está refiriendo es a tener una actitud que si te mandan otra, si te van a dar de nuevo, pero no pongan la otra mejilla. Es como una exageración, una hipérbole. Eso es muy importante lo que tú recalcas, Pablito, porque efectivamente esto no es un acto físico, porque incluso alguna persona podría poner la otra mejilla, hablando en términos físicos, pero con una actitud de venganza, ¿me entiendes? O sea, lo que está tratando el Señor Jesucristo aquí, tal como dices tú, es que no haya en nosotros una actitud de venganza, una actitud de odio hacia alguien que nos ha dañado, a que no haya raíces de amargura que se comiencen a formar en nosotros por haber sido dañados injustamente. Porque claro, cuando estamos recibiendo algo que justamente recibimos, bueno, tenemos que tener una actitud. Hay que poner la otra mejilla. Ahora hay que poner la otra mejilla y todo lo que sea necesario, ¿no es cierto? Porque tenemos que nosotros restituir, ¿ya? Pero habla de eso, de la actitud, porque en general la actitud del fariseo, entre otras cosas, o de la enseñanza farisea, era una actitud muy legalista, muy religiosa, muy vengativa, ¿no es cierto? Y muy manipuladora en muchos sentidos. Entonces, Jesús nos dice a nosotros, en primer lugar, que vamos a tener muchas veces en nuestra vida, por causa del Evangelio y con el permiso y el propósito que Dios tiene en esa situación, ¿no es cierto?, aspectos de nuestra vida donde vamos a ser, o momentos en nuestra vida en que vamos a ser atacados injustamente. Entonces, tal como decía Pablo, y la Biblia nos enseña, estos personajes, partiendo por el Señor Jesucristo y por el apóstol Pablo, que son los dos personajes relevantes dentro de la historia neotestamentaria, vemos, ¿no es cierto?, que ellos hacen uso justamente de, por así decirlo, su derecho a hablar y su derecho a defenderse. Pablo llega al punto de llevar su causa haciendo uso de un recurso extremo de apelar al César. Entonces, no se trata de que vamos a dejar pasar todas las cosas, se trata de que nada de lo que nos suceda, por negativa o que sea, por injusto que sea, provoque en nosotros un corazón de amargura y de deseos, ¿no es cierto?, de venganza. Bueno, vamos a ir a la pausa musical y continuamos al regreso. Bien, estamos de regreso y vamos a ver el versículo 40. Dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Vemos ahí, ¿no es cierto?, al que quiera ponerte a pleito. Significa que también, como se dice habitualmente, nosotros vamos a estar en situaciones donde nos van a tentar, ¿no es cierto?, a responder o actuar de alguna manera. Y este ejemplo, ¿no es cierto?, de la túnica y la capa, tampoco significa que usted abra las puertas de su casa y que la gente entre y saque lo que quiera. ¿Ya? Es exactamente el mismo sentido de lo anterior, es decir,
no es que evitemos o no el conflicto. Hay una sola razón por la cual el Señor nos manda a entrar en conflicto y a responder, digamos, de manera firme y no ceder ante nada, y tiene que ver justamente con nuestras convicciones espirituales, nuestra posición frente a Jesús, al Evangelio y a su palabra. Nuestros hermanos que nos antecedieron, miles de ellos llegaron a entregar su vida por causa de no bajar el estándar o negar alguna verdad bíblica. Pero aquí estamos hablando de lo que llamamos nosotros ofensas personales, que son las que desgraciadamente nos sacan nos sacan de nuestra posición habitual, porque muchas veces las herejías doctrinales no nos mueven mucho, pero sí cuando hay una ofensa personal o a uno de los nuestros. En vez de tener una actitud pacífica, ahí nosotros tenemos una actitud muchas veces, diríamos nosotros, violenta y vengativa, que es lo que Dios quiere tratar. Y al revés, cuando vemos nosotros una ofensa abierta a Dios, no tenemos la misma respuesta o el mismo celo, por así decir, ¿no es cierto?, de contender ardientemente por la fe, como dice, de realmente nosotros tener una posición apologética frente a lo que estamos viendo el día de hoy, sino que más bien se busca ahí apaciguar todo, ¿no es cierto?, y de alguna manera tener una actitud de, entre comillas, de tolerancia, cuando debiéramos ser abiertamente intolerantes ante cualquier cosa que se oponga al conocimiento de la verdad de Dios. Por lo tanto, aquí lo que está tratando es efectivamente el amor propio, que es algo que tanto nos incentivan a nosotros, el egocentrismo, el amor propio, en fin, esto de abrirse paso en la vida a como dé lugar. Un cristiano no debe pensar ni obrar de esa manera, porque la vida está en las manos de Dios y Él va a abrir o cerrar las puertas que sean. No estoy hablando de que no haya esfuerzo de por medio, pero lo que estoy diciendo es que en términos personales hay un llamado superior, que es a ser transformados en nuestro carácter, y la manera en cómo nosotros somos transformados es tratando justamente nuestra naturaleza que está caída, que es vengativa, que es aprovechadora, lucha por querer sobrevivir ante cualquier cosa, es orgullosa, ¿no es cierto? Esa es justamente la naturaleza que Dios quiere erradicar de nosotros. Ahora también este pasaje tiene una aplicación práctica por los elementos que nos entrega. No está hablando de pleito, ¿cierto? Habla de la túnica y de la capa. Ahora, si esto nosotros lo homologáramos al tiempo actual, lo que el Señor Jesús está diciendo tiene relación a una acusación delante de un juez. Por ejemplo, vamos a hacerlo muy práctico. Si usted es jefe de una empresa y usted le paga, le cancela a sus trabajadores todo como corresponde, pero tuvo que despedir a algún trabajador y este trabajador va a donde estos señores de la inspección del trabajo, y luego de eso usted tiene una amable visita de esta entidad, ¿cierto? Estos agentes de la ley. Estos agentes de la ley. Y le piden a usted, encuentran algunas cosas que no estuvieron bien, etcétera, siendo que usted lo hizo todo bien, y le dan a usted el cargo, ¿cierto?, de cancelar cierta cantidad. Lo que está diciendo acá el Señor Jesús es que, no importando si usted tenía razón o no, tenga lo mismo la actitud, ¿cierto?, de no tan solo dar la túnica, que era lo que habitualmente se prestaba en ese tiempo ante una situación de este tipo, sino también la capa. La capa era el abrigo que iba sobre la túnica. Tenía un valor mucho mayor que lo que tenía la túnica propiamente tal. E incluso cuando alguien era muy pobre, nunca se podía dar la capa, porque era el abrigo. Con esa capa dormían en la noche, se abrigaban en la noche en el lecho de descanso. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor Jesús también, poniéndolo desde la perspectiva ya de un plano más práctico. Exactamente. Y es bueno eso, justamente para que nuestros auditores también se hagan una idea de los ejemplos contemporáneos a la época en que Jesús está colocando, pero que tienen exactamente el mismo sentido en cuanto al tratamiento sobre nuestro carácter, ¿no es cierto?
muchas veces, y qué bueno el tema que tú tocas, o el ejemplo que has dado, porque uno le ha tocado ver a lo largo del tiempo y de los años situaciones que son justamente conflictos a nivel de lo que son estas, entre comillas, demandas laborales, y muchas veces por defenderse o por digamos, evitar, que es una vía, que es un camino, o sea, Claro. no significa que no sea un pecado que usted lo tome, está hablando de una actitud, de un corazón, de un confiar en Dios. Bueno, el tema ha sido que normalmente a la larga las personas han tenido que, o lo que cancelaron por costas legales, era mucho mayor que lo que hubiesen debido pagar por haber entregado la capa, por así decirlo, Claro. ¿cierto? Y a veces tienen que pagar las costas legales y la capa. Sí. Entonces, aún en eso hay una enseñanza. No se trata, vuelvo a insistir, no es un incentivo a la pasividad, y obviamente cada uno de nosotros tiene un derecho, así como el Señor nos pide sujetarnos a las autoridades, también nos da la prerrogativa de hacer uso de nuestros derechos como ciudadanos. Pero otra vez, ¿no es cierto?, lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo y el foco de todo de estos 10 versículos es la actitud nuestra. La actitud, ¿no es cierto? Así es. El versículo 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Bueno, eso también tiene una explicación completamente al tiempo de Jesús, pero que va en la misma dirección, en la misma línea, y era el hecho de que existía una ley que efectivamente se aplicaba principalmente a favor de los soldados romanos, Que eran aquellos que estaban gobernando Israel en ese tiempo. exactamente, ¿no es cierto? Y que ellos podían tomar a cualquier persona que ellos se encontraran en el camino y cargarla con sus pertrechos, y por ley tenía que llevárselas 1 milla. 1 milla. 1 milla. Entonces, otra vez la actitud, ¿no es cierto?, el Señor, en vez de refunfuñar y de cualquier otra cosa, o de ir, qué sé yo, pateando y llegar exactamente a la milla y botarle todas las cosas ahí, dice, ofrece una segunda milla, un acto de misericordia, un acto de despojo, de humillación, si se quiere, en un sentido para la gente, porque era humillante, no era una situación tampoco que alguien quisiera. Además que seguramente no era algo liviano de llevar, no era que llévame el maletín. No, claro. Entonces, pero era una ley que existía en aquel entonces, y que nos habla otra vez de esta actitud de bondad, de este corazón de bondad, este corazón de compasión, incluso hacia aquellos que de alguna manera pareciese que se aprovechan de nosotros, porque finalmente cualquiera que atente contra un hijo de Dios, una hija de Dios, está atentando contra el mismo Dios. Entonces yo siempre me recuerdo la palabra de Jesús, de nuestro Señor Jesús, cuando se aparece a Pablo en el camino a Damasco, dice que eres tú el que persigue el perseguidor de la iglesia, y él dice, ¿no es cierto?, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, ¿por qué me persigues? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, y Jesucristo ya estaba resucitado, glorificado, y por lo tanto en términos reales no había una persecución hacia Él como pudiésemos haberla visto cuando estaba durante su vida terrenal. Pero es tan importante eso porque se está refiriendo específicamente a la iglesia. Entonces, cuando la iglesia es perseguida, es Jesús perseguido. Está siendo perseguido. Está siendo Jesucristo perseguido mismo. Exactamente. Entonces, dura cosa dar, ¿no es cierto?, morderse uno mismo o meterse, entre comillas, en un conflicto con Dios. Por eso es que el Señor dice, hasta donde dependa de nosotros, lo dice en el libro romano, tenemos que estar en paz con todo. No significa decir sí a todo. De hecho, muchas veces vamos a tener que decir no, ¿no es cierto? Pero los aspectos del no normalmente tienen que ir de la mano, o deben ir de la mano, o irán de la mano con las situaciones en cuanto a las convicciones doctrinales. No en cuanto a situaciones de carácter muchas veces doméstico o de carácter, entre comillas, ¿no es cierto?, de injusticia relacionada con nuestra persona. Vamos al versículo 42. Dice, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Bueno, otra vez estamos viendo el tema de la actitud en el versículo 42, el que está diciendo, ¿no es cierto?, que nuestra actitud de generosidad, de compasión, de no rehusarnos a hacerle el bien a alguien, de en definitiva ser una persona transformada por Dios, capaz de desprenderse incluso de cosas que quizás puedan resultar de algún valor para nosotros. No como una constante, sino como una actitud. No para que nosotros pensemos que el cristianismo consiste en regalar cosas o prestar cosas, sino que tiene que haber una actitud frente a las cosas. Eso es lo que se está pidiendo. No puedo tener yo una actitud tan posesiva, tan materialista, ¿no es cierto?, que eso sea lo que determina en definitiva mi estabilidad emocional o peor aún espiritual. Y lo que está diciendo es que nosotros tengamos una actitud, digamos, desprendida frente a las realidades que pueden ocurrir a nuestro alrededor. Entonces, aquí nos está diciendo que el que está pidiendo prestado, sea alguien que necesariamente se quiera aprovechar de nosotros, claro, sino que está hablando de un necesitado. Efectivamente. Claro, entonces. Porque ahí sale el ejemplo típico, claro, del muchacho que está a la salida del mall con una bandera de la U en el suelo, pidiendo monedas para ir a ver el próximo clásico en Santiago. Entonces, no va a faltar quien va a decir, oye, en la palabra de Dios dice, al que te pida, dale. Claro, eso es. Entonces ahí nosotros vemos claramente, estos muchachos tienen sus dos manos, sus dos pies, pueden trabajar. Exacto. No tienen ningún impedimento para poder juntar dinero sin pedir e ir a ver el partido de fútbol que quieren ver. Exacto. Exactamente. Entonces, por eso es que esto es un tema que de alguna manera requiere que usted se contextualice también en nuestra realidad, porque tal como decía Pablito, ¿no es cierto?, este afán es como que nadie va a tener, ¿no es cierto?, todos los días un monto de dinero para que en cada esquina que haya algún artista callejero o alguna persona con una dificultad motora, ¿no es cierto?, tengamos que necesariamente nosotros disponer de fondos diarios para eso. Sería imposible. Entonces, pero es esa medida justa que Dios nos coloca frente a las situaciones de necesidad de otros. Después llegamos al versículo 43 y aquí tenemos muy patente la tergiversación que los fariseos habían hecho, ¿no es cierto?, conectado por supuesto con el versículo 38, esta especie de licencia para vengarse, ¿no es cierto?, que era muy distinto a lo que al corazón perdonador y al corazón generoso que el Señor quiere implantar en sus hijos. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y ahí nosotros tenemos la famosa parábola del samaritano, ¿no es cierto?, que bueno, la vamos a tocar probablemente en algún otro momento, pero básicamente lo que está diciendo es el hecho de que nosotros realmente tengamos una concepción del prójimo no en relación a mi relación con las personas, por así decirlo. O sea, mis prójimos son mis hijos, mi esposa, mi hermano y todos los que me caen bien. Esos son mis prójimos. Esa era la visión que el fariseo le había dado a esto, ¿no es cierto? Y la palabra prójimo es un genérico de cualquier persona próxima a nosotros. Entonces, es esta otra vez, ¿no es cierto?, Jesús está poniendo el dedo en la llaga de la falsa enseñanza, de la torcida enseñanza que los fariseos habían instaurado, ¿no es cierto?, y que en definitiva estaba consumiendo el alma de la nación de Israel. Claro, porque el mandamiento en estricto rigor decía amarás a tu prójimo, pero fueron ellos, ¿cierto?, quienes agregaron, a ver, si tienes que amar a tu prójimo, entonces esto significa que a tu enemigo tienes que aborrecerlo. Entonces claro, esa parte fue la que los religiosos de la época le agregaron. Claro. El mandamiento solamente hablaba de la primera parte. Entonces ahí la tergiversación y también la manera en la cual el pueblo en ese entonces se conducía. Exactamente, justamente por el hecho de que la palabra prójimo estaba en un sentido genérico y incluía más que la relación con la persona, a la persona en sí, independiente de la relación que tuviese con nosotros. Y
la contrapartida está, por supuesto, en el versículo 44, donde dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es tan fuerte este pasaje que vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos. Bien, ya estamos de regreso y estamos en este versículo 44 que nos ha tenido fuera de micrófono conversando también y tratando de digerirlo de una manera que podamos nosotros también enseñarlo de forma correcta, porque no queremos justamente generar una situación equivocada. Lo ha dicho Pablo, ¿no es cierto? Lo hemos repetido. El hecho de esto mismo que comentaba recién, que es un ejemplo muy, muy bueno de que quizás pueden haber chicos pidiendo plata para asistir a un partido de fútbol y teniendo todas sus facultades y posibilidades de conseguir mediante un trabajo ese dinero, prefieren pedirlo. Y entonces nosotros equivocadamente podríamos usar, o se nos podría usar ese pasaje que dice pidan y se les dará, o dar, ¿no es cierto? Y en fin, no, tiene que ver con la actitud. Por supuesto que la actitud no va a estar disociada de nuestra mentalidad, de nuestra forma de pensar. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que en realidad, ¿no es cierto? Es como si, no sé, te pidieran plata para poder levantar un mausoleo, no sé, cosas que en definitiva siempre la gente va a estar pidiendo, Por lo tanto, no es decir sí a todo. Ahora, el tema de los enemigos, que los fariseos habían instaurado esta tergiversación de odiarlos, Dios, en nuestro Señor Jesucristo, las cambia por amarlos. ¿Qué es amar a un enemigo? Básicamente, nosotros debemos entender el amor a la luz de lo que Dios nos enseña acerca del amor. Y lo que está diciendo justamente es que no está diciendo que estemos de acuerdo con Él, de hecho muchas veces no lo vamos a estar. No está diciendo que nosotros pasemos por alto situaciones en las cuales debemos tener una posición y debemos hacer valer. Lo que está diciendo es que nunca en nuestro corazón, a pesar de esas diferencias que en algunos casos pueden ser muy odiosas, ¿no es cierto?, nosotros tengamos la actitud absolutamente opuesta de la que tuviera un hombre natural de querer dañar, ¿no es cierto?, a ese que es su enemigo. Ese enemigo nos quiere dañar, pero la forma de contrarrestar eso a la luz del Señor no es buscando cómo lo dañamos nosotros antes que Él nos daña a nosotros, sino que cómo al revés, a pesar de saber nosotros fehacientemente que esa persona, en cuanto tenga oportunidad, nos pueda dañar, tarde o temprano el Señor va a poner una posibilidad de que nosotros lo podamos bendecir, lo podamos ayudar, lo podamos incluso advertir de situaciones que puede suceder o pasar. A eso se está refiriendo, no se está refiriendo al hecho de aplaudir la actitud de un enemigo o ser pasivo frente a eso, sino que se trata justamente de que nosotros no permitamos que la venganza, el buscar la revancha, ¿no es cierto?, todo esto que es siempre destructivo en nuestra forma de ver las cosas, en definitiva sea lo que gobierne nuestra actitud hacia aquellos que nos quieren hacer daño, que nosotros sabemos que nos quieren dañar, que incluso sabemos que si esa persona tiene la oportunidad de dañarnos lo va a hacer, pero ya ese es un asunto que está siempre en las manos de Dios. Lo nuestro es que seguramente en algún momento vamos a tener una oportunidad de, como dice uno, cae en nuestras manos y tenemos la oportunidad abierta de perjudicar o de bendecir. Entonces, a eso se está refiriendo, en vez de albergar pensamientos de odio, ¿no es cierto?, y de alimentar esta revancha, dice Dios, ora por ellos, bendícelos por medio de una oración. Realmente el deseo de nuestro corazón debe ser que esa persona le vaya bien, a pesar que él o ella desea que nos vaya mal.
porque el que nos vaya bien o mal no depende del deseo de esa persona, depende de Dios. Eso es lo que usted tiene que pensar si es un hijo de Dios. Mi bien y mi mal están en las manos de Dios. Y además, todo lo que sucede en mi vida, Dios lo aprovecha y lo usa para transformarme. Entonces, sabiendo eso, otra vez volvemos al punto que Dios quiere tratar, que el Señor Jesucristo quiere tratar acá, que es nuestro egocentrismo, el amor propio que tenemos, ¿no es cierto?, en el cual se nos dice que es un poquito a raíz de todo esto del mundial, de que todos nosotros, sin duda alguna, hemos estado atentos de alguna manera a lo que sucede, todo esto que de repente se exacerba, ¿no es cierto?, este nacionalismo exacerbado que de alguna forma genera actitudes muchas veces odiosas hacia otros, hacia personas de otro país, de otra nacionalidad. Es un tema de cuidado. Afortunadamente uno podía ver lo que quisiera ver quizás en todos los espectáculos deportivos, personas de distintas nacionalidades, ¿no es cierto?, entreveradas, camisetas de un país y de otro en un mismo sector. Eso habla justamente de darle la justa medida a estas cosas, pero esto no es una batalla ni está en juego el honor de la patria. Claro, pero pareciera que sí, a raíz de todos estos excesos, desde mi punto de vista, que se hace frente a entre comillas, una participación deportiva, que podemos tener diferencias en cuanto a la importancia a lo importante que pudo haber sido, pero creo que muestra un poco la necesidad que tenemos de Dios, de realmente de alabarlo, de amarlo, de conocerlo, porque todas estas cosas que son tan pequeñas muchas veces hacen salir y surgir sentimientos que no siempre son convenientes. Con esto no quiero decir que yo quería que ganara Chile, que la pelota que pateó Pinilla entrara. Estamos claros, pero eso no puede determinar el estado de ánimo de un país. Sí. De un país, o sea, esto es espantoso. Lo que pasa en Brasil es espantoso, o sea, imagínate que realmente esto hay un temor generalizado que cuando termine el mundial la revuelta social que ya está y está contenida en este momento se va a transformar en algo insostenible. Y es justamente a partir de que el gobierno apostó a esto, ¿no es cierto?, como una forma de mantener a la gente con los ojos en otra parte, ¿no es cierto? Y después tener una alegría que por lo menos les durara un par de meses hasta la reelección de la Dilma Rousseff. Pero bueno, ese es otro tema. El hecho es que nosotros como cristianos tenemos nuestra ciudadanía en los cielos y que efectivamente esa es justamente nuestro arraigo. Nuestro arraigo no es a las cosas terrenales, nuestro arraigo es a las cosas celestiales. Estamos y somos extranjeros y peregrinos. Por lo tanto, todo lo que el Señor nos enseña aquí tiene por objeto alimentar justamente ese arraigo a lo celestial y no a lo terrenal. La concepción vengativa puede destruir una vida, tanto de quien se venga como el que recibe la venganza, y el cristiano no debe pensar así, no debe permitir que esos pensamientos que seguramente van a venir comiencen a albergar y alimentarse en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que por el contrario tiene que poner la vista en las cosas de arriba, no para evadir la situación, sino para darle un tratamiento con la perspectiva correcta. Es básicamente eso. Que fue precisamente lo que hizo el Señor Jesús, como dice en Hebreos, que teniendo la vista puesta en las cosas de adelante, Él se entregó, padeció todo lo que padeció. Y también Pedro en la primera carta, en capítulo 2, versículo 23, refiriéndose al Señor Jesús, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínate, y estamos hablando de el único justo que ha pisado la faz de la tierra, el Señor Jesucristo. ¿Cuál era su actitud? ¿Cuál era su respuesta? Y él tenía la cosa entonces
por la gloria que venía y por el efecto de salvación, de redención que produciría, Él se dio ánimo con eso para justamente avanzar hacia esa cruz. Por eso las palabras de Jesús en la cruz son tan estrepitosamente gigantes en esa expresión que muchas veces nosotros repetimos o decimos casi de manera mecánica: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Contra quién se pudo haber practicado mayor injusticia si se sumaran todas las injusticias de todos los siglos en todas las personas que han pisado la tierra? No alcanzaríamos siquiera a una rayita de la injusticia que se cometió con Jesús. Pero Él tenía puesta la vista en la gloria venidera. Claro. En la gloria venidera, que es la misma actitud que Él va a desarrollar en nosotros, sus hijos. ¿Y a través de qué? Justamente de las pruebas que el mismo apóstol Pedro nos dice que no nos sorprendamos del fuego de la prueba, porque justamente es parte del proceso formativo que el Señor está haciendo con sus hijos. 1 Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Imagínate, precioso pasaje. Sabiendo, sabiendo. Entonces eso es colocar la vista en las cosas de arriba. Este sufrimiento pasajero que usted puede estar viviendo, este dolor por una traición, por una situación en la cual usted se vio completamente perjudicado, por supuesto que hay un dolor, pero usted tiene, si es un hijo de Dios, tiene el poder de Dios para vencer eso y transformarlo en un peldaño dentro de este proceso de madurez. Porque el cielo y la tierra van a pasar, eso nos incluye todo lo que nosotros hoy día consideramos de tanto valor, todo por lo cual hoy día muchos están dispuestos a gastar su vida. Todo eso va a pasar. La única cosa por la que vale la pena gastar la vida, invertir la vida, es por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí está el estándar, ¿no es cierto? Para que seáis hijos de vuestro Padre. Ya no de nuestro Padre terrenal, sino que de vuestro Padre que está en los cielos. Y Él nos da esta muestra de compasión, de providencia sobre toda la humanidad, ¿no es cierto? Permitiendo que exista, a pesar de toda la situación, los beneficios para todos los que estamos bajo. La gracia común que se llama, exactamente, que no debe confundirse con la gracia redentora, que es la gracia que Dios tiene por los que Él ha tomado, ¿no es cierto? Pero sí hay una gracia común, por causa incluso también de lo que son su pueblo, sus hijos, pero existe esa gracia común de la cual se hacen partícipes secundariamente, si se quiere, todos aquellos que están en este planeta, que aún cuando maldicen a Dios pueden disfrutar de una familia. Aun cuando maldicen a Dios disfrutan de salud física, de alimento. Entonces, aún en esas circunstancias, ¿no es cierto?, Dios no ha ejecutado un juicio punitivo aún sobre todos aquellos. Un día lo hará. Hay gente que quizás desde el punto de vista material usted la ve y de hecho es más próspera que lo que usted puede tener en cuanto a posesiones materiales, y puede surgir algún grado de desánimo o de envidia, y el Señor dice claramente que uno no debe envidiar en el Salmo la prosperidad de los impíos. Salmo 73. Salmo 73, gracias. La prosperidad de los impíos. Entonces, se da cuenta que habla de que tenemos que tener una mente transformada, que realmente incluso esa prosperidad pasajera, de la cual ciertamente está disfrutando aquella persona, constituye solamente un punto, pero tampoco
para que usted tenga una actitud de desprecio, es decir, claro, yo soy hijo de Dios y igual tú, aunque ahora tienes más, te vas a quemar en el infierno, que esta cosa revanchista, no podemos engañar a Dios. Entonces usted alégrese en el Señor, sea agradecido del Señor, porque el Señor le ha redimido con el propósito de darle una vida que ni usted ni yo podríamos siquiera llegar a imaginar. Y todo aquello que usted ve, que mis ojos ven, que sus ojos ven, que por todo aquello que hoy día vivimos, ¿cuántos de nuestros afanes cuando estemos en la presencia del Señor nos van a avergonzar desde el punto de vista de que vamos a decir, en esto perdí tanto tiempo, a esto le dediqué tanto tiempo? Van a ser situaciones que estoy seguro, porque todo va a salir a la luz. No estoy hablando de un asunto de castigo, estoy hablando de que todos nosotros vamos a hacer cuenta con nuestro Padre, también con el Señor Jesucristo. Entonces, para concluir el tema, y ya cerrando la temática del día de hoy en este extenso pasaje, lo que vemos acá es la actitud sobrenatural que Dios comienza a cultivar en el corazón de sus hijos. Una actitud totalmente distinta al egocentrismo, al revanchismo, ¿no es cierto?, a todo lo que tenga que ver con una actitud destructiva, sino que tener una actitud constructiva siempre en lo espiritual en primer lugar, y por supuesto también con una actitud en la cual nosotros no tengamos ese apego a lo material, como el mundo nos enseña y como el mundo vive hoy día. Una persona puede llegar a suicidarse por perder todas sus posesiones materiales. Imagínese usted, o sea, el valor de la vida frente a aunque sea una fortuna gigante, pero no hay nada más valioso que la vida misma, y esa es dada por Dios. Bien, hemos llegado al final de este programa y terminamos el capítulo 5. Dios mediante vamos a estar comenzando con el capítulo 6, el próximo programa. Le agradecemos su sintonía y realmente esperamos que estos programas sean de bendición, de instrucción, de ánimo, ¿no es cierto? Y también con el humilde deseo en nuestro corazón de que usted tenga un acercamiento mucho más práctico, más concreto con la hermosa palabra de Dios. Nos despedimos, Pablito. Sí, no sin antes recordarles que pueden visitar la página web de la iglesia, www.iglesiacristianalaserena.cl, y ahí usted puede encontrar estos programas radiales y muchos otros estudios que realizamos como congregación. Así que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga.